hacer me acuerdo. Entonces, ahora sí está grabando. Perfecto. Entonces, este caso de aquí me dice, ¿cuál de los siguientes no podría ser un ejemplo de un costo cuasi fijo? Los costos cuasi fijos me trata de dar a conocer de que en el corto plazo van a ser fijos de por sí, ¿verdad? No van a cambiar. Y de que en el largo plazo puede haber una cierta variación. ¿Ok? Es por eso que es cuasi fijo, es casi fijo. Es como decir un término técnico de decir casi. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos primero identificar cuáles son los costos fijos y cuáles son los costos variables. Porque un costo cuasi fijo es en realidad un costo fijo del corto plazo y un costo variable en el largo plazo. ¿Okay? Entonces, vamos por acá. Vía férrea para una empresa de transporte de mercancías por ferrocarril. Una vía férrea es un edificio, ¿verdad? Es una construcción. Nosotros habíamos dicho que edificios, construcciones, maquinaria, todo lo que se encargue con la producción de una empresa y que esté relacionado a estos tres conceptos de aquí, son capital. Y para calcular el costo fijo, ¿verdad? Nosotros teníamos que considerar al capital. Es decir, del capital va a partir el costo fijo. Eso quiere decir de que cada uno de las opciones que tengan capital, es decir, maquinaria, construcciones, edificios, cosas por el estilo, son y van a ser considerados como un costo fijo. ¿Ok? Entonces, este es un costo fijo, entonces, obviamente sí es un ejemplo y no lo considero. Servicio telefónico local para operaciones administrativas. Una pregunta. Los servicios telefónicos, como el pago del teléfono fijo, teléfono móvil, esos son en valores fijos, ¿verdad? Esos son valores que yo debo de pagar durante un periodo determinado, que será 1 año, 2 años, 5 años, ¿verdad? Entonces, en ese clase de contexto, ahí yo sí lo considero también como un costo fijo. ¿Por qué? Porque es un costo que se mantiene a lo largo del tiempo, pero a lo mejor es un servicio. Sí, pero lo uso para actividades y operaciones administrativas. ¿Ok? El caso de los luces y guardias de seguridad. Esto, y deben comprender esto muy, muy, muy bien. En la vida real, ¿verdad? El pago de nómina, el pago ¿cómo se llama? El pago de los salarios a los trabajadores es considerado un costo fijo. Lo que se considera como un costo variable es cuando en el corto plazo yo tengo la capacidad de aumentar o disminuir la cantidad de empleados que tengo en la empresa. ¿Ok? Me estoy refiriendo a que el costo variable va a estar plenamente enfocado en una variación en la cantidad de trabajadores, más no en el salario que corresponde a cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces, si yo le pago a los guardias de seguridad, entonces eso se va a considerar como un costo fijo, porque yo le voy a pagar al menos mínimo 1 año a cada uno de ellos por servicio de guardería. También las luces. Luces mm, igual entran en el mismo lugar, porque se corresponde a, a material fijo que corresponde a dentro de edificios o dentro de construcción. ¿Okay? Costo de materia prima, ¿por qué no es un costo cuasi fijo? Porque este costo va a aumentar si yo aumento mi nivel de producción. Cuando nos referimos a materia prima, cuando nos referimos a la cantidad de empleados, por ejemplo, cuando nos referimos a cierta material que nosotros necesitamos para la producción, ¿verdad? Como en este caso materia prima, se considera costo variable, porque va a depender del nivel de producción que yo quiera y eso va a definir el costo de esta materia. ¿Ok? Entonces, en este caso, la respuesta correcta es materia prima. En el siguiente, ¿verdad? Me dice, si el producto promedio está aumentando, entonces el producto marginal, y aquí nos vamos ¿verdad? En este producto medio, si nosotros decimos que el máximo es donde intersecta el producto marginal y el producto medio, entonces de aquí para atrás el producto medio está aumentando. Si nosotros conocemos en esto de aquí, entonces el producto marginal aumenta y a su vez disminuye durante este periodo. ¿Sí? Entonces, con eso de ahí, nosotros podemos decir que está aumentando y está subiendo y está bajando a la vez. ¿Ok?
Si no puede estar cayendo, obviamente nosotros si vimos la gráfica, sí está cayendo. En caso de que pueda estar por debajo del producto promedio, del producto medio, solo va a estar debajo del producto medio, ¿verdad? Cuando vaya después de la igualdad entre producto medio y producto marginal. Debe de estar aumentando, no necesariamente, ya lo hemos visto. Por eso es que esta respuesta de aquí es la correcta. ¿Ok? Esta de aquí. Puede estar subiendo o bajando, pero debe estar por encima del producto medio. Sí. Hemos visto la gráfica y comprobamos que sí, así es. Luego ya comienzan esta parte de los ejercicios, ¿verdad? Y se supone que la función de producción a corto plazo viene dada por, como es corto plazo, solo considero estos dos de aquí. ¿Ok? Entonces, el producto promedio del trabajo cuando se emplean 3 unidades de trabajo es, ¿qué es lo que habíamos dicho? Para poder resolver los ejercicios de aquí en adelante, ¿verdad? El producto marginal es la variación de la cantidad, 3 menos 0, dividido para la variación de trabajo. ¿Ok? Y en el caso del producto medio, ¿verdad? Es la división entre la cantidad consumida, la cantidad producida, disculpen, y la cantidad de trabajo. Entonces, si me dice que hay el producto medio, ¿verdad? En la tercera unidad de trabajo, aquí nosotros dividimos 21 dividido para 3, y me da el resultado de 7. ¿Okay? Esta parte es un poco más sencilla, y por eso es que me sale este resultado de 7. Más abajo me dice, el producto marginal del sexto trabajador es. Entonces nosotros regresamos a la función de acá. Producto marginal del sexto trabajador va a ser igual a, oh sorpresa, menos 1. ¿Ok? Entonces regresamos. Por eso es que aparece esta respuesta de menos 1. ¿Sí? En la siguiente me dice, los rendimientos marginales decrecientes comienzan con el. Estos rendimientos marginales decrecientes, ¿verdad? Nosotros habíamos dicho de que ¿dónde comienzan los rendimientos marginales decrecientes? ¿Ok? Los rendimientos marginales, aquí nosotros le habíamos dicho que son esos rendimientos a escala. Los rendimientos crecientes a escala, ¿verdad? Comienzan hasta cuando llega el máximo punto del producto marginal. De aquí en adelante es que empieza a decrecer. ¿Sí? Entonces, ¿dónde comienza a decrecer en el producto marginal? Vemos que aumenta 0, da 3, de 3 a 7, de 7 a 11, oh sorpresa, cae a 3. Entonces, del simple hecho de que comienza ya a caer, ¿verdad? Ya nos puede estar dando el caso en que aquí comienza el rendimiento decreciente. ¿Sí? Entonces, por eso es que aparece como cuarta unidad de trabajo en la respuesta para rendimientos marginales decrecientes. ¿Sí? Entonces, el producto marginal es negativo cuando más de... Es decir, ¿dónde el producto marginal comienza a ser negativo? Entonces, en otras palabras, lo que me quiere preguntar. Entonces, en ese caso de ahí, nosotros buscamos el rendimiento marginal, ¿verdad? ¿Dónde comenzaría a ser negativo? Aquí vemos que es 1 y acá comienza a ser menos 1. Obviamente, cuando el trabajo es igual a 6, ¿verdad? Cuando la L es igual a 6, ahí comienza a emplearse, ¿qué? ¿Okay? Cuando más. Y tendría que revisar. Pero en este caso aquí sería entre la quinta y la sexta unidad. Porque este caso de que díceme cuando más, es lo que me deja en duda. No sé si se refiere a antes o en el proceso de colocar cuando es igual a 0. ¿Ok? Ya le voy a preguntar al profesor, no me da pereza. Entonces, eso corresponde a este ejercicio de aquí. Los costos fijos, me dicen, debe ser considerado en cualquier proceso de la toma de decisiones. No necesariamente. Ya hemos visto que existen funciones de producción que no dependen de los costos fijos, sino de los costos variables. No existen en el largo plazo. De hecho, en el largo plazo se convierten en variables. Dice, disminuyen a medida que aumenta la producción.
disminuyen a medida que aumenta la producción. ¿Ok? Me imagino que esta parte de aquí corresponde a los costos fijos promedios. ¿Por qué? Solo para poner el caso de aquí. Aquí me dice que K, ¿verdad? El costo fijo, en este caso es, por ejemplo, 200. Y esos 200, como nosotros habíamos dicho que estamos en el corto plazo, ¿verdad? Producto medio capital. Como habíamos dicho que en el corto plazo se mantiene constante, ¿verdad? Entonces, lo que estamos diciendo es esto dividido, no, los 200 dividido para este de acá. Costo fijo, sí. Ah, pues, muy bien. Entonces, el costo fijo, ¿verdad? Pero es el promedio. Entonces, en este caso es el costo fijo dividido por la cantidad de Q. ¿Sí? Esa es la fórmula que nosotros habíamos dicho en las ayudantías del día viernes. Entonces, si nosotros aplicamos esta fórmula, ¿verdad? A lo largo de la curva de producción, ustedes se dan cuenta de que parte de 66, llega a 20, disminuye a 9, 8, ¿verdad? Y luego empieza a aumentar a 8.33 de nuevo. ¿Okay? Entonces, pero se encuentra dando este resultado en que el costo fijo, ¿verdad? Empieza a disminuir conforme la producción aumenta. Me imagino que se trata de referir a eso de ahí. No lo tengo claro todavía. Ay, no. ¿Qué dice? Ya, perfecto. Correcto. Muy bien. Por donde íbamos. Aquí está. Entonces, Una pregunta sí. con respecto a la pregunta que estamos haciendo. Si no me dicen costos fijos promedios, ¿cómo yo sobreentiendo o entiendo que se trata de eso? Porque solo dice costo fijo. Sí, eso es lo interesante. Me imagino de que ustedes, al momento que estaban resolviendo el control de lectura, tenían tiempo para poder preguntar al profesor. Así que en esa clase de casos, como yo no tengo ese privilegio, yo mismo tendría que preguntarle, ¿verdad? Entonces yo podría preguntarle a qué es lo que se refería o qué es lo que quería decir con esta parte de costos fijos. ¿Ok? Y con respecto a la otra de acá, Okay. cuando más es. Entonces, aquí lo mejor se está refiriendo a cuál es la unidad del producto marginal bueno, antes de convertirse en negativo. En ese caso sí sería 5, porque ya vimos de que cuando el producto marginal, ¿verdad? Es igual a 5, termina siendo el producto marginal igual a 1. Y luego de eso se convierte en negativo. ¿Ok? Entonces, aquí sí dependería qué es lo que estaba queriendo preguntar el profesor. Por eso es que no lo tengo tanto claro esto de aquí. Entonces, la siguiente pregunta me propone esta información, ¿verdad? Lo primero que nosotros vamos a calcular es llenar la tabla de aquí y en base a eso responder las siguientes preguntas. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Cuando me lleguen a aparecer esta clase de ejercicios, ¿verdad? Tengo que aplicar mucho la parte teórica. Por eso es que pone tablas así. Ok. Entonces, fixed cost corresponde al costo fijo y este de aquí corresponde al costo variable. ¿Ok? Así que recordamos la teoría. Cuando el costo total, ¿verdad? Y no hay nivel de producción, el costo total corresponde al nivel de costo fijo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando hay un nivel de producción cero, el costo variable es igual a cero. No produzco nada. Entonces, el costo fijo va a ser igual al costo total cuando la producción sea igual a cero. Y como nosotros estamos en una estructura a corto plazo, ¿verdad? El costo es el mismo para todos. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿verdad? Me ayuda bastante esto de costo marginal. ¿Por qué?
Porque el costo marginal, ¿qué era lo que te estaba a representar? Nosotros regresamos al ejemplo de acá. Ahí sí, perfecto. El costo marginal, ¿verdad? En esta parte de aquí, nosotros ¿qué habíamos dicho? De que era la producción actual menos la anterior dividido para la variación de trabajo. En este caso, si nosotros calculamos el costo marginal, ¿verdad? Es la variación del costo, es decir, el resultado de aquí, menos 20 dividido para la variación de la producción. La diferencia entre estos dos, ¿verdad? Dividido para 1, porque 1 menos 0 queda 1. La variación entre estos dos me tiene que dar igual a 20. Entonces, yo estaría asumiendo de que aquí el costo total es igual a 40. ¿Ok? ¿Por qué? Porque 40 menos 20 dividido para 1 menos 0 me da igual a 20. 40 menos 20, 20 sobre 1, 20. Entonces, si el costo fijo es 20, se mantiene en 20, el costo variable es 20. ¿Ok? Entonces, 40 aquí, perfecto. Entonces, la producción, el costo total, ¿verdad? ¿Costo total qué? Promedio. El costo total promedio va a ser igual al costo total dividido para Q. 40. El costo variable promedio, ¿verdad? Va a ser el costo variable dividido para Q. ¿Ok? Y el costo fijo, obviamente, va a ser el costo variable, el costo fijo dividido para Q. Para allá el costo fijo, ¿qué? Promedio. ¿Ok? En el siguiente caso, ¿verdad? Nosotros tenemos que aquí no me está dando el costo marginal, lo que me está dando es un costo variable promedio. Con este costo variable promedio, ¿qué es lo que yo puedo hallar? Nosotros aquí habíamos dicho el costo variable promedio que era el costo variable dividido para Q. Entonces, aquí, para despejar y hallar el costo variable, es el costo variable que nosotros tenemos aquí multiplicado por Q. ¿Sí quedó claro esa parte de ahí? Aquí yo, para hallar el costo variable promedio, yo divido y de este despeje yo encuentro el costo variable. ¿Sí? Entonces, el costo variable promedio, el costo variable medio es igual a el costo variable dividido para Q. Para hallar el costo variable, ¿verdad? Yo sencillamente despejo de aquí. Entonces va a ser el costo variable medio multiplicado por Q. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hice aquí. Multipliqué eso de ahí y me dio como 30. Si sumo estos dos, costo variable más costo fijo, como habíamos dicho en la ayudantía del día viernes, la suma de ambos me va a dar el costo total. Entonces va a ser 50. El costo fijo promedio va a ser el costo fijo, los 20 mismos, dividido para 2. Si ustedes se están dando cuenta, mientras mayor aumente el nivel de producción, ¿verdad? Más está disminuyendo el costo fijo promedio. ¿Ok? El costo total, ¿verdad? Va a ser igual al costo total, bueno, en este caso es el costo total promedio, va a ser igual al costo total dividido para el número de producción. ¿Sí? Para hallar el costo marginal, ¿verdad? Va a ser la diferencia, como nosotros habíamos dicho antes, el costo total actual menos el anterior, dividido para la variación de la producción. ¿Sí? Entonces es igual a 10. ¿Okay? Entonces, aquí en esta tercera línea me está dando el costo total promedio. Entonces, para costo total medio, ¿verdad? Costo total promedio era el costo total dividido para Q. Nosotros ya lo hemos hecho en ejercicios. Entonces, para allá el costo total, ¿verdad? Va a ser igual al mismo despeje que aplicábamos antes, el costo total medio multiplicado por Q. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, este costo total va a ser el costo total promedio multiplicado por Q, 57. Entonces, el costo variable va a ser la diferencia entre el costo total y el costo fijo, 37. Con estos dos ya podemos calcular el costo variable o el costo medio, que corresponde al costo fijo,
y corresponde al costo variable. Y con esto, a su vez, podemos calcular la variación en el costo total dividido por la variación en la producción, es decir, el costo marginal. ¿Sí? Entonces, con esto, obtenemos que el costo marginal es de 7. Y el último, ¿verdad? Nosotros podemos obtener que de la suma de estos dos, obtenemos el costo total, 68, y con eso empezamos a dividir. Costo fijo promedio va a ser el costo fijo dividido para Q. El costo variable va a ser el costo variable dividido para Q, para hallar el costo variable promedio. Y el costo total promedio va a ser el costo total dividido para Q. Y para el de acá aplico exactamente la misma fórmula. Me sale 11. ¿Ok? Entonces, ya tengo llena la tabla que tengo aquí, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ir al control, ¿verdad? Y voy a responder las preguntas. ¿Cuál es el costo fijo total? Nosotros habíamos dicho de que el costo fijo total, ¿verdad? Iba a ser igual a 20. Siempre se iba a mantener en 20. Muy bien. Entonces, por eso es que aparece el resultado en 20. Este de aquí. El siguiente me dice, ¿cuál es el costo total cuando Q es igual a 1? Entonces, regresamos acá, ¿verdad? Y el costo total es igual a 40, cuando la producción es igual a 1. ¿Sí? Entonces, regresamos acá, ¿verdad? Perfecto. Entonces, va a ser igual a 40. 40 va a ser mi resultado. ¿Ok? Entonces, bajo acá. Me dice cuál es el costo total promedio cuando Q es igual a 2. Costo total promedio. Entonces, quiero hallar este de aquí. De hecho, el mismo ejercicio ya me está dando el resultado. Porque ustedes ven, cuando Q es igual a 2, ¿verdad? Hallar el costo total promedio. Busco aquí, ¿verdad? Me piden hallar este de acá. Entonces, yo regreso a lo de aquí, ¿verdad? Costo total, ¿cuánto es? 25. Entonces, ¿aquí veo algún 25? No, por eso pongo ninguna de las anteriores. La siguiente me dice, ¿cuál es el costo marginal cuando Q es igual a 3? Es decir, me piden hallar este de aquí. Cuando Q es igual a 3, ¿cuál es el costo marginal? 7. Entonces, yo veo que aquí sí tiene la respuesta, 7. Sencillo. Ok. Luego de eso, me dice cuál es el costo marginal cuando Q es igual a 4. Nosotros nos dimos cuenta de que era Q igual a 11. Igual aquí está. Estos dos de aquí. ¿Ok? Entonces, esos dos son el costo marginal de las dos preguntas anteriores. Y ya, eso corresponde a este ejercicio de aquí, ¿verdad? Continuamos con el siguiente. Considere la ruta de expansión que se ilustra a continuación. El precio de capital es de $2. Muy bien. Ok. Y con este ejercicio de aquí me gustaría explicar algo interesante. Primera cosa. Nosotros habíamos dicho en la ayudantía anterior que es ruta de expansión. Si se acuerdan de que al momento de realizar un proceso, no sé si ustedes vieron la ayudantía anterior, que está subida en YouTube, pero al momento de que nosotros hacemos la optimización de factores productivos, ¿verdad? Me da una cierta función. Si nosotros lo llevamos a la unidad anterior, ¿verdad? Al correspondiente a la teoría del consumidor, eso correspondía a la demanda marshalliana, ¿ok? Que nosotros optimizamos y obteníamos el resultado de los factores productivos, la demanda de factores productivos de cada uno de ellos, ¿ok? Cada uno de ellos. Entonces, eso actualmente en esta unidad se va a llamar ruta de expansión. ¿Por qué? Porque esa ruta de expansión es la que va a comprender la suma de puntos o la unión de todos los puntos en los cuales se va a optimizar la producción, ¿verdad? A lo largo del tiempo, sin importar cuál sea el capital L, el capital K o el trabajo L. Sin importar cuál de los dos valores tenga, ¿verdad?
esta va a ser la función que me va a representar la unión de los dos factores productivos. ¿Ok? Eso lo voy a encontrar a través de la minimización de costos, del proceso de minimización de costos. Entonces, comprendiendo ese concepto de ahí, ¿verdad? Dice, la cantidad eficiente de capital para producir 100 unidades de producción es. Ok. Entonces, ya, muy bien. Vamos a ponerlo del otro acá. Uy, ¿qué es esto? Ok. Entonces, la información que me da aquí es, el precio de capital es de $2. B es igual a 2. La producción, ¿verdad? Es igual a 100, ¿verdad? La producción 1. La producción 2 es igual a ¿cuánto? A 200, creo. No, 400. ¿Ok? Esta parte de aquí, me gustaría que comprendan, esta parte de aquí corresponde a un capital fijo. Cuando es un capital fijo, estamos hablando en el corto plazo, 50. Ese capital no se va a mover. Entonces, lo que sí es interesante que nosotros veamos, ¿verdad? Son las restricciones presupuestarias de cada uno de los factores productivos. ¿Ok? Aquí me estoy dando cuenta de que esta restricción presupuestaria me da, me dan los intersectos en K y en L, ¿verdad? Y en la siguiente solo me da la cantidad en K, en L. ¿Ok? Entonces, si yo veo que tienen la misma pendiente, lo cual está ocurriendo, pero hay un desplazo en el costo, entonces aquí yo asumiría de que ambos se mantienen en el mismo precio. Entonces, esa restricción va a ser igual a para hallar, ¿verdad? En este caso, el precio de K, yo destinaría todo el ingreso, ¿verdad? A la cantidad de K, por ejemplo. Pero nosotros sabemos que el precio de capital es de $2. Así que B es de $2. ¿Ok? Si nosotros llevamos a la ecuación, ¿verdad? Que nosotros habíamos contenido, era costo total igual a B, que corresponde al precio de capital por el capital, más W, que corresponde al precio del salario por el trabajo. ¿Ok? Entonces, en este punto de aquí, ¿verdad? El capital es igual a 0. Entonces, si capital es igual a 0, esta parte de aquí, el costo total, aquí va a ser solamente W por L. Y aquí me dice que sin importar cuál sea la restricción, ¿verdad? Aquí es 25, ¿verdad? El costo va a ser igual a 25 por W. ¿Cómo hallo este W? Si nosotros calculamos la pendiente, ¿verdad? Por ejemplo, aquí es 25 menos 0, ¿verdad? Sería, calculamos la pendiente considerando los dos puntos. 25.0, 0.50. Porque esos son los puntos. Sería 25 menos 0 dividido para 0 menos 50. Comprendería un cálculo de pendientes. Menos 0.5. Entonces, ¿qué es lo que me trata de decir ese 0.5? De que W sobre B, ¿verdad? Es igual a menos 0.5. W va a ser igual a menos 0.5, ¿verdad? Por B. Pero obviamente este valor debe estar en signo positivo, porque nosotros consideramos que los precios siempre son mayores a 0. Entonces W va a ser igual a 0.5 multiplicado por B, que corresponde a $2. En ese caso, ¿verdad? W corresponde al precio de $1. Entonces, B corresponde a $2, W corresponde a $1. Para producir 100 unidades de producción, ¿ok? Le comento que
debemos considerar la senda de expansión, ¿verdad? Me imagino que en este caso le dio una función, por ponerles como ejemplo. Quisiera preguntar algo para el paralelo 2. ¿Aquí me dio una función de producción o no? No, ¿Aló? No dio función de producción. no dio. No, Ok. solo es el gráfico y las respuestas. Ok. Entonces, déjenme ver. Me imagino. Espera, un ratito. Ok. Mm, 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 mm. Es que tengo la duda, ¿verdad? Por el hecho de que, como no me está dando función de producción, no me gustaría asumir de que es una función Cobb-Douglas. Pero a mí sí me ha tocado en casos de que esa asunción tenga que hacerla sí o sí. ¿Ok? Vamos a asumir, vamos a ver qué nos da. Okay. Entonces, nosotros vamos a asumir, ¿verdad? Solo vamos a asumir. Solo para comprender qué es lo que me está pidiendo. Función de producción, ¿verdad? K elevado a la 0.5, L elevado a la 0.5. ¿Por qué lo asumo con esos valores de alfa y beta? Porque normalmente esos son los casos de que... Okay, en que esos son los casos en que me llega a aparecer. Normalmente estas clases de ejercicios son los que aparecen. Entonces, si yo asumo eso de ahí, ¿verdad? A un nivel de producción de 100. Entonces sería la producción 100 igual a K elevado a la 0.5 multiplicado por L. En este caso, ¿cuánto me dio de trabajo? 10 elevado a la 0.5. Entonces, K elevado a la 0.5 va a ser igual a 100 sobre 10 elevado a la 0.5. Solo para ponerlo como ejemplo. Entonces, K, ¿verdad? Va a ser igual a 100 sobre 10 elevado a la 0.5. Y todo eso, como estoy despejando K, va a estar elevado a 1 sobre 0.5, que en este caso es elevado al cuadrado. ¿Ok? Entonces, hacemos el proceso. 100 dividido para 10 elevado a la 0.5, ¿verdad? Y todo esto elevado al cuadrado. ¿Mm? Bueno, no. Entonces, sinceramente, aquí está bueno. Porque no me da la cantidad en L, ¿verdad? En el caso de la senda de expansión, aquí, cuando es el intersecto en B, o cuando es el intersecto en A, en K, por así decirlo. Así que ahí estaría un poco lámpara. Y lo más chistoso es que en esta parte de aquí, ¿verdad? Precio de la mano de obra. De que en esta parte de aquí tampoco me está dando el caso de cuál es el costo total que está destinando para producir. Por ejemplo, aquí no me está destinando cuál es el costo total que produce, y acá tampoco me está dando el costo total que produce. Tendría que preguntar. Tasa marginal de sustitución técnica en el punto B es... Aquí yo puedo calcular la tasa marginal de sustitución técnica, ¿verdad?
en el punto B y en el punto A van a ser exactamente iguales. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si estoy optimizando en este punto de aquí, ¿verdad? En estos dos puntos de aquí, si estoy optimizando la tasa marginal de sustitución técnica, la RMST, va a ser igual a la pendiente del precio, la pendiente de aquí, ¿ok? La pendiente de este ejemplo de aquí, de la restricción presupuestaria. Y nosotros habíamos dicho de que la tasa marginal, ¿verdad? Iba a ser iba a ser igual al cociente de precios. Esa es la condición de optimización. Y esa condición de optimización, ¿verdad? Aquí nosotros habíamos dicho y que iba a ser igual al menos 0.5. Entonces, por eso, ¿sí? Es por eso de que acá abajo la tasa marginal de sustitución técnica es 0.5, o en este caso puede ser igual a 2. ¿Por qué igual a 2? Pues nosotros recordamos de que por el simple hecho de que puede ser la tasa marginal de sustitución técnica, ¿verdad? Y hablamos del costo de oportunidad entre dos bienes, en este caso factores productivos, puede ser la RMST igual a el producto marginal de L sobre K, o puede ser el producto marginal de K sobre L. Ambos están plenamente correctos. ¿Okay? Por eso es que existen estas dos opciones. Entonces, en ese caso sí. Hasta ahí no hay ninguna duda. Los otros dos ejercicios de arriba se los debo. No. Ok. El siguiente me dice, el costo promedio de producción de 400 unidades es. Otro sumamente interesante, ¿verdad? Porque este se basa en la información que nos dieron en un comienzo. La información que nos dieron desde un comienzo. ¿Okay? En este caso era el precio de B, el precio de W. ¿Ok? Este caso aquí es los $2 multiplicados por los 50 unidades de capital más el precio de B, el precio de W, que en este caso es el precio del trabajo, multiplicado por las unidades de trabajo que hay dentro de este resultado de aquí. Entonces, todo eso dividido para las 400 unidades de producción, eso es lo que correspondería a tipo 0.40. En ese caso se comprendería así. ¿Okay? Por otro lado, la cantidad eficiente de mano de obra para producir 400 unidades de producción es. Aquí me da el resultado de 15. Tendría que preguntar por qué sale el resultado y como que de dónde. Ok. Un poco fregado ese. La ruta de expansión proporciona las combinaciones de entrada que minimizan el costo promedio de producir varios niveles de salida. No. ¿Por qué? Porque esta ruta de expansión, al igual que en la primera pregunta, la ruta de expansión proporciona las combinaciones de entrada, las combinaciones de factores productivos que minimizan el costo total, no costo promedio, de producir varios niveles de salida. Ahí sí. Si fuera costo total en vez de costo promedio, ahí se cumpliría. ¿Ok? En ese caso es falso. La combinación de entrada eficiente es la que maximiza la salida y minimiza el costo total. ¿Ok? Aquí, ¿por qué es falso? Si nosotros recordamos, ¿verdad? Los procesos de maximización y minimización, cuando nosotros hacemos una combinación eficiente, ¿ok? Nosotros lo que hacemos es o maximizamos la producción o minimizamos los gastos, pero no hacemos ambos, ¿ok? Cuando minimizamos el costo total, ¿ok? Nosotros indicamos cuál es nuestra producción que nosotros deseamos, pero claramente, ¿verdad? No sabemos si esa producción es la que llega a maximizarse.
¿ok? No es específicamente, no es plenamente dependiente de por sí. No es que sí y solo sí la entrada eficiente va a maximizar a ambos, ¿ok? Puedo minimizar el costo, pero no necesariamente la producción que yo coloqué dentro de esa minimización es la que me genera una maximización de producción, ¿ok? Por el otro lado, si yo llego a colocar, por ejemplo, 5.000 unidades de producción y me dice que la minimización del costo, el costo mínimo para esa unidad de producción es de $2.000. Pero si yo realizo el proceso de maximización de producción y coloco esos $2.000 dentro de, dentro de ese proceso, no necesariamente me va a aparecer esas 5.000 unidades de producción. Me puede salir más, me puede salir menos, ¿ok? Pero no es que llego a maximizar la producción, ¿ok? Entonces, en ese caso, falso. Sí entendieron esa parte de aquí. Sí, no, tal vez. ¿Puede volver a repetir, por favor? Ok, está bien. Cuando uno hace una minimización de costos, ¿verdad? Uno llega a minimizar el costo de por sí. Dentro de esa minimización, en los ejercicios que habíamos realizado, nosotros colocamos el resultado una producción constante. Por ejemplo, en los ejercicios que hemos hecho, sabiendo de que el precio de los factores productivos es tanto y tanto, ¿verdad? Llegue a generar una estructura de costos que llegue a minimizarlos y indíqueme el costo total mínimo cuando la producción es igual a 5.000. Esos son los ejercicios que suelen aparecer. Cuando aparecen esa clase de ejercicios, ¿verdad? Yo estoy diciendo que mi producción deseada es 5.000, pero no necesariamente, ¿verdad? Esa producción deseada es la máxima. Por ejemplo, si yo coloco esos mismos valores, ¿verdad? Y yo los coloco en la función de costo total, y el costo total me da igual a $3.000. Eso quiere decir que el costo mínimo para producir esas 5.000 unidades es de $3.000. ¿Sí? Un ratito. Ok, ya. Por otro lado, ¿verdad? Nosotros habíamos dicho que con 5.000 unidades de producción, el costo mínimo era de $3.000. ¿Sí? Por eso es que habíamos hecho el proceso de minimización de costo. Perfecto. Si nosotros hacemos el proceso de maximización, pero ahora considerando de que yo quiero maximizar mi producción, conociendo que mi costo total es de $3.000, no es muy probable de que el resultado de la producción máxima te salga exactamente 5.000. Puede aparecer como no puede aparecer. ¿Okay? Ese caso en que si yo llego a hacer los dos procesos, maximización de producción y minimización de costos, y coloco los mismos resultados de un proceso y los pongo en el otro, no me van a salir exactamente iguales. A eso es lo que me refiero. Sí quedó un poco más claro ahora. ¿Sí? ¿Ok? En ese caso, maximización de producción, ¿verdad? El resultado, si yo lo coloco en la minimización de costos, no me va a salir exactamente igual. A eso es lo que me refiero. Entonces, con eso sería falso. Solo llego a maximizar o minimizar. Seguimos. En los últimos ejercicios me dice, suponga que la mano de obra, el único insumo variable en la empresa, ojo, único insumo variable, estamos en una función de producción que depende solo del trabajo, tiene curvas de producto medio y producto marginal que se muestran en la siguiente figura. El precio de la mano de obra es de $1.000 por unidad, es decir, el salario de ellos es de 1.000. Entonces, al costo variable promedio mínimo, la empresa A
La empresa emplea a unidades de trabajo. Recordemos, costo variable promedio mínimo. Recordemos, cuando son funciones así, ¿verdad? Y nosotros habíamos definido que la cantidad de K era fijo, cual me está diciendo aquí. El costo total va a ser igual al costo variable mínimo. ¿Ok? Y si me pide hallar el costo variable promedio mínimo, ¿verdad? Entonces lo que me está pidiendo es halle el costo variable, ¿verdad? Y luego calcule el promedio. Por ejemplo, en este caso de aquí va a ser, ¿dónde llego a producir más? ¿O dónde llega a haber un mayor nivel de producción? Justamente cuando el producto marginal y el producto medio son iguales. Quiere decir que en L va a ser igual a 450. En 450, ¿verdad? Aquí yo voy a tener un cierto nivel de producción, que por ahora no lo sé, pero esto me puede ayudar. El producto promedio, ¿verdad? Es 450 y aquí es 2025. Entonces, vamos a regresar acá. Vale. Vamos al de acá. Vamos a eliminar esto. El producto medio, ¿verdad? Es igual al producto total, a la producción total, dividido para la unidad de trabajo, para L. ¿Ok? Si me dice aquí de que el producto promedio, cuando son 450 de L, es igual a 2025, ¿verdad? 2025 igual a Q sobre 450. Para ya la producción de esas personas va a ser 2025 por 450. Entonces Q va a ser igual a 2025 por 450. Esta va a ser el nivel de producción que corresponde a esas personas. Es decir, 450 personas, ¿verdad? Me reflejan un nivel de producción de 911.250 unidades. ¿Sí? Entonces, para hallar el costo variable, necesito primero multiplicar, ¿verdad? Para hallar el costo variable es la cantidad de trabajadores. Nosotros habíamos dicho que aquí era W por L. Costo variable es W por L. Eso lo habíamos dicho desde la primera ayudantía del día viernes, de la semana pasada. Entonces, para hallar el costo variable, va a ser igual a los $1,000, que es el pago por cada persona, multiplicado por el número de personas, $450,000. Entonces, para hallar el costo variable medio, el costo variable promedio, ¿verdad? Aquí va a ser el costo variable dividido para Q. Entonces, esto va a ser costo variable dividido para las unidades de producción. Entonces, esto es 0.49, ¿qué? De que cada unidad producida, su costo variable es de 49 centavos. Entonces, por eso en el caso de aquí, allá, me estaba adelantando. Si me dice la empresa emplea a unidades de trabajo, en la unidad máxima, ¿verdad? Va a ser 450, porque ese es el máximo de producción, teniendo un nivel de trabajo. En otras palabras, cuando a mí me pidan obtener el mayor nivel de producción, ¿verdad? Tengo que enfocarme cuando el producto medio y el producto marginal son iguales. Ahí voy a obtener el mayor nivel de producción. El costo variable promedio mínimo, ¿verdad? Se alcanza a B unidades de producción. Ah, no, solo muestra uno. Ok. El costo variable promedio mínimo, ¿verdad? Se alcanza a B unidades de producción. Eso me trata de decir que es exactamente aquí.
El costo variable promedio es de, en su valor mínimo, 49 centavos. Ese es el valor en C. El costo marginal alcanza su valor mínimo en D1, unidades de uso de mano de obra, que corresponde a D2, unidades de producción. ¿No? Para este de aquí, ¿verdad? Debería considerar 300, 550, ¿verdad? Estas dos de aquí. Voy a basarme en el producto medio. ¿Por qué? Vamos a ponerlo acá. Q, ¿verdad? Y tengo el trabajo. Tengo Q, ¿verdad? Tengo el producto medio. En este caso el producto medio de L. El costo total. No, el costo variable. El costo variable medio. Con esto el costo marginal. Muy bien. Entonces, para L igual a 300, para L igual a 450, pues, y para L igual a 550. Entonces, sería 300, 450, 550. Muy bien. El producto medio, ¿verdad? Aquí es 225. Acá es de 1925. Y de acá es de 1800. ¿Okay? Todo esto lo saqué de la función del producto del producto medio, de aquí. Entonces, de ahí, ¿verdad? Yo hago una multiplicación entre el producto medio, ¿verdad? Hago el mismo proceso que estaba haciendo acá, para hallar esto de aquí. ¿Recordamos cuál es el proceso? Era producto medio, ¿verdad? Q sobre L, entonces multiplicamos L para producto medio. Va a ser esto multiplicado por esto de acá, y esto me tiene que dar igual a esto de aquí. Muy bien. Ok. ¿El costo variable cuánto va a ser? Es este de aquí, ¿verdad? El trabajo multiplicado por los $1000. Entonces, esto de aquí va a ser igual a okay, costo variable medio, así no, sorry. Costo variable medio, aquí, okay. Perfecto. Entonces, ustedes se están dando cuenta de que aquí es 0.56, 0.49 y 0.52. Entonces, está en alto, ¿verdad? 0.56, baja a 0.49 y vuelve a subir a 0.52. Entonces, aquí el costo marginal, nosotros recordamos, era que el costo total, la variación del costo total, correspondiente a la variación de la producción. Entonces, para hallar el costo total, ¿verdad? Nosotros necesitábamos el costo variable y el costo fijo. Pero aquí no me están dando costo fijo. ¿Por qué? Porque en realidad eso no me interesa. En otras palabras. ¿Por qué? Debido a que el costo fijo es constante a lo largo del tiempo, el costo total solo va a ser el costo variable más un valor. ¿Okay? Solo si ponemos, por ejemplo, 100.000 y lo copiamos en los tres, porque es un costo fijo. Entonces, el costo fijo más el costo variable me da el costo total. Entonces, me dan el costo total y con esto puedo calcular el costo marginal. Aquí, con
este de acá, ¿verdad? Ok, dividido por la variación de la producción. Eso es lo que me dice la teoría. Entonces, varío la producción. 0.40 es el costo marginal aquí. Y acá comienza en 0.68. Entonces, en costo marginal, aquí puedo considerar el costo total, ¿verdad? Menos 0. Va a ser el costo total menos 0, considerando que el costo total, no. Sorry, les pido disculpas. No sé si me estén entendiendo ahorita. Abajo 0, ¿verdad? La producción va a ser igual a 0 porque no tengo nada de trabajo. Producto medio igual a 0, costo variable igual a 0. Costo medio, variable medio igual a 0 porque no tengo costo variable. ¿Okay? Costo fijo tiene que ser exactamente igual, ¿verdad? Así que el costo total es igual a 100.000. ¿Para qué hago esto? Para poder calcular el costo marginal para la unidad de producción de 300. Entonces, lo que ocurre es la variación en el costo total, ¿verdad? Dividido para la variación de la producción, que va a ser esto menos el de acá. 0.56. Se dan cuenta de que el menor punto es el costo marginal 0.4. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Dice, el costo marginal alcanza su valor mínimo en, ¿verdad? 450 unidades de uso de mano de obra y corresponde a, en este caso, 911.250 unidades de producción. Ahí alcanza el costo marginal mínimo. ¿Sí? En su valor mínimo, el costo variable promedio es de 49 centavos, ya lo vimos. El costo variable promedio mínimo se alcanza a 450 unidades de producción. Aunque en el caso del A, ¿verdad? Y el caso B, ¿verdad? Son exactamente iguales. En su valor mínimo, ¿verdad? El costo marginal es de 40 centavos. El costo variable promedio mínimo cuando se emplean 550 unidades de producción, 550 unidades de trabajo es de 0.52, porque me está pidiendo el costo variable promedio mínimo. Bueno, costo variable promedio. Y el costo marginal cuando se emplean 550 es igual a 0.68. ¿Sí? Entonces, esos serían los resultados. De ahí es de donde sale. Si más no me acuerdo, ¿verdad? Es la última pregunta. Y sinceramente, esta parte de aquí me sorprende, porque esto ya son estructuras de costos. Y esto normalmente yo todavía no lo tocaba. Veía minimización, recién iba a la parte de graficación después. Por lo cual me sorprende. Entonces, este ATC se corresponde al costo promedio total. ¿Ok? Costo promedio total. El ABC corresponde al Average Variable Cost, costo variable medio. Y este SMC, ¿verdad? Corresponde al costo marginal total. O al costo marginal de la producción. El marginal cost. ¿Ok? Entonces, tengo el costo promedio, el costo medio, tengo el costo variable promedio y tengo el costo marginal. Para los estudiantes del paralelo 2 y paralelo 1, bueno, para ustedes, es necesario que ustedes comprendan de que de toda la estructura de costos que tengo, los más importantes son estos tres. ¿Ok? ¿Por qué? El costo variable, el costo marginal, de aquí, ya sabemos cómo calcularlo. Es la función de costos y la derivo con respecto a Q. El costo total promedio, ¿verdad? También sé cómo calcularlo, es el costo total dividido para Q. Solo es el costo total. Y el costo variable medio, ¿verdad? Solo considero los términos del costo total que dependan de Q y eso lo divido para Q. Por ejemplo, si el costo total es Q elevado al cuadrado sobre 100 más 100, ¿verdad? El costo medio, ¿verdad? Va a ser igual a
Q sobre 100, ¿por qué? Porque es Q al cuadrado sobre Q. Q sobre 100 más 100 sobre Q. ¿Ok? Y el costo variable medio, aquí va a ser igual al costo variable dividido para Q. Aquí va a ser, ¿cuál es el costo variable? El que solamente la parte donde dice Q al cuadrado sobre 100. ¿Por qué? Porque es el único término donde depende de Q. Entonces va a ser el costo variable medio igual a Q elevado al cuadrado, ¿verdad? Dividido para 100 por Q. Porque estoy dividiendo Q. Entonces va a ser costo variable medio igual a Q sobre 100. Entonces, este es el costo variable medio. ¿Para qué lo necesito? Estos son los tres importantes. El costo marginal es la curva de oferta de la empresa. Así de sencillo. Ustedes en Introducción a la Economía ven la curva de oferta, ¿verdad? Del mercado. Esa corresponde a la suma de la curva de oferta de las empresas. Eso es lo que nos habían dicho desde un comienzo. ¿Cómo calculo o cómo hallo la curva de oferta? La función de costo marginal es la curva de oferta de la empresa. Pero ¿de dónde a dónde comienza? La curva de oferta de la empresa va a partir de la función de costo marginal desde el punto donde se intersecta el costo marginal y el costo variable medio. Es decir, en este puntito de aquí, para arriba, comienza la curva de oferta de la empresa. ¿Ok? Pero ¿para qué nos sirve la intersección con el costo variable medio? Con el costo medio. Ahora a ver. Si bien sabemos que de aquí para arriba comienza la curva de oferta de la empresa, ¿verdad? Pero no en toda la curva la empresa va a tener utilidades o beneficios positivos. ¿Dónde va a tener utilidades o beneficios positivos? Cuando el costo marginal sea mayor al costo medio. Es decir, de aquí para arriba, mis ingresos, bueno, mi utilidad así como nosotros conocemos, mis beneficios económicos van a ser mayores a cero. Cuando el costo medio y el costo marginal están intersectados aquí, en este puntito de aquí, se conoce como utilidades iguales a cero. Es decir, ahí no hay utilidades, ahí no hay beneficios. Pero de aquí para arriba, desde el punto de aquí hasta el punto de acá, tiene beneficios negativos la empresa. Es decir, tiene utilidad negativa, está endeudada, por así decirlo. ¿Okay? Entonces, pero de alguna u otra manera la empresa sigue funcionando. ¿Por qué? Porque puede pedir dinero prestado para poder mantenerse en pie. Debajo de esto de aquí, ¿verdad? Es porque el precio del mercado, el precio que corresponde al mercado, ¿verdad? No puede mantener la estructura de costos de la empresa. Es decir, de aquí para abajo la empresa quiebra. Por eso es que en este punto, ¿verdad? Usted lo puede investigar en internet. Este punto de aquí se lo conoce como punto de quiebre, porque de aquí para abajo las empresas quiebran. De aquí para arriba se corresponde a la curva de oferta de las empresas. ¿Sí? De aquí, desde el punto de quiebre hasta el punto de igualdad entre el costo marginal y el costo medio, corresponde a una función, bueno, a la empresa con beneficios negativos. Y de aquí para arriba con beneficios positivos. ¿Ok? Entonces, dice, a 200 unidades de producción, encuentre los siguientes costos. El costo variable, bueno, el costo fijo medio, ¿verdad? Que aquí sería, ok. Aquí es algo interesante, porque aquí yo debería colocar 200, ¿verdad? Al momento que los grafico, sale aproximadamente 25. ¿En cuál función? En la función de costo total medio. Lo multiplico por Q, ¿verdad? Estos $25, y me da el resultado del costo total en ese punto de producción. Entonces, si yo defino el costo variable, ¿verdad? Este es el costo variable medio. Ya en la siguiente ayudantía vamos a hacer un ejercicio de estos de aquí, que me parece súper interesante.
llego y justamente intersecta en 10. Entonces, el costo variable medio es de $10 por cada unidad producida. Es decir, cada unidad de producción me cuesta en promedio $10 en producirla. Pero su costo total de producción es de $25. Si me pide hallar el costo fijo medio, va a ser la diferencia entre el costo total medio y el costo variable medio, $15. En este caso, la respuesta en la primera es $15. Por eso que ustedes ven 15. En este de aquí, sería el costo total medio. Esta no la tengo clara. Pero si me llega a pedir el costo total medio, ¿verdad? Entonces, en este caso de aquí, va a ser sencillamente $25 a este nivel de producción. Si me pide el costo total, ¿verdad? De la estructura de costos es el costo total promedio multiplicado por el número de producción que existe. Es decir, si a nivel de producción de 200 unidades cuesta $25 en promedio cada unidad, multiplico precio por cantidad y obtengo el costo total. Sería algo así como 500, 5.000, como 5.000 o 50.000. El costo total cuando la producción es de 200. ¿Okay? Y así hago con respecto a cada una de las funciones. El costo marginal, veo que es aproximadamente menor a 5, cosas por el estilo. Esto es más que todo considerar la parte gráfica. Me ayudaría más que todo la función de costo total para poder hallar el costo, bueno, la función de costo medio me ayuda mucho al momento de calcular el costo total. ¿Por qué? Porque el resultado que yo reflejo aquí lo multiplico por el nivel de producción y encuentro el costo total. En el caso del costo variable medio, el resultado que encuentro aquí multiplicado por el nivel de producción encuentro el costo variable. ¿Sí? Y el costo marginal, ¿verdad? Es la variación de la producción con respecto al costo total. Y esto se lo puede calcular sencillamente, si yo ya tengo el costo total con los varios niveles de producción, sencillamente fácilmente puedo encontrar el nivel de costo total y el nivel de costo marginal. ¿Dudas? Sé que es un poco confusa en esta parte de aquí por el uso de la gráfica, pero ya voy a hacer un ejercicio que corresponda a esta parte de aquí, para que la tengamos un poco más clara, porque sé que es muy confuso. ¿Alguna duda? Sí, llegó el nuevo detergente con jabón, lava todo, con exquisito aroma alcohólico floral, con No. la fuerza del detergente y la suavidad del jabón. Por lanzamiento, aprovechan esta increíble promoción. Ok. En ese caso correspondería a toda la resolución del control de lectura del número 2. Obviamente me faltan unas 2 preguntas, que eso sí tendría que preguntar al profesor, que son las de... Ok. Sí, llegó el nuevo detergente con jabón, lava todo. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es... Ok. Allá. Yo les estaba comentando a ustedes, ¿verdad? El caso de cómo hacer el proyecto del primer parcial. No sé si ya han revisado la ayudantía del día anterior. Ahí también estaba colocando ciertos aspectos de esto de aquí del sector. Por ejemplo, del sector de comunicaciones. Había dicho que lo primero que necesitamos hacer es esquematizar el mercado. ¿Ok? Luego de eso, indicar cuáles son las empresas que están dentro de este mercado, enfocándonos en empresas plenamente nacionales. Entonces me voy a enfocar en la parte de Internet y telefonía, porque esta parte de aquí, Zoom, Cisco, Microsoft, corresponden a empresas que no pertenecen al país. ¿Okay? Más que todo eso de ahí. Entonces, ya teniendo esas empresas, empiezo a buscar la historia económica de cada una de ellas. Por ejemplo, empiezo a buscar los ingresos que ellos hayan tenido. Empiezo a buscar esta parte
la cantidad de clientes o que tengan dentro de la empresa, cosas por el estilo. ¿Ok? No me baso tanto en la utilidad, porque la utilidad no me trata de reflejar absolutamente nada. La utilidad solo es sencillamente cuánto es lo que se va a llevar la empresa, ¿verdad? Después de haber recibido los ingresos. Me importan más los ingresos porque eso corresponde a que si ingresa para la empresa es porque alguien más lo gastó. Y ese alguien más corresponde a la demanda que yo deseo. ¿Ok? Entonces, eso es con buscar la historia económica. En esta parte de historia económica, ¿verdad? Para obtener la información, a mí me gustaría basarme en revistas de negocios y de noticias. No basarme tanto en la superintendencia, porque como estaba comentando en la ayudantía anterior, en la superintendencia me da información anual. Y como ustedes se pueden dar cuenta, todavía no se han reflejado los balances del año 2020. Obviamente porque todavía seguimos en el 2020. Por lo tanto, no me pueden dar esta información por ahora. Por eso es que sería recomendable que usen noticias comerciales, de periódicos, cosas por el estilo, o revistas de negocios. ¿Okay? Luego de eso, considerar los datos macroeconómicos de la industria. Ojo, industria. No considerar los datos macroeconómicos que correspondan al país de por sí, que correspondan a la industria. Por ejemplo, como había puesto en la ayudantía anterior, aquí está el crecimiento de PIB por industria del año 2018. Esto lo saqué de la revista Ecos, si más no me acuerdo. Entonces aquí me refleja el crecimiento de la demanda. El crecimiento del PIB, ¿verdad? Me refleja un crecimiento en el ingreso del dinero por parte de la industria. Por ende, me refleja un aumento en la demanda de esa industria. Un aumento en la demanda en acuicultura y pesca de camarón. Los servicios sociales y de salud y de enseñanza han tenido un aumento en su demanda, por ejemplo. El comercio ha tenido un aumento en su demanda, cosas por el estilo. Si yo estuviera analizando el sector de transporte, vi que en el año 2018 tuvo un aumento de 1.6. Entonces, este 1.6 significa un aumento en la pendiente de la función de demanda. ¿Ok? Solo para tenerlo en cuenta eso de ahí. Luego de todo eso, ¿verdad? Yo recopilo toda esta información se comprende antes de la pandemia. ¿Qué es lo que va a ocurrir después? ¿Y cuál es el proceso siguiente? Plantear una investigación de mercado. Esto sería recomendable, ¿verdad? Pero si ustedes no pueden hacerlo, empiecen a buscar noticias que tengan que ver con mucha relevancia del comportamiento del mercado durante este último tiempo. Pero yo recomendaría que usen esto de aquí como una investigación de mercado. ¿Por qué? Porque actualmente sería súper bueno de que ustedes tengan información con un mayor grado de confianza de lo que está pasando dentro del mercado durante y qué es lo que se espera después de la pandemia. ¿Okay? Y en base a esto es que analizar ciertos patrones de comportamiento. ¿Okay? Por ejemplo, aquí yo escogí el sector de comunicaciones. Déjenme ir a la parte de... Okay. Dejen que cargue. Muy bien. Entonces, en el caso de... Muy bien. En el caso del sector comunicaciones, este histograma corresponde al... ¿Esto qué era? Allá. Este corresponde al ingreso antes de la pandemia de las personas que destinaban al sector de comunicaciones. Si ustedes se dan cuenta, la media está muy cercana a que en promedio las personas gastaban entre 20 y 35 dólares, en este caso por persona o por familia, ¿verdad? Dentro de la demanda de las empresas, dentro de la función de demanda. Es decir, en promedio la demanda del mercado, el precio de la demanda del mercado, está entre 20 a 35 dólares, con un grado de confianza de, ¿qué será? 95%. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que pasa cuando ocurrió durante la pandemia? Y lo cual me gusta. Ok. Durante la pandemia lo que ocurrió fue lo siguiente. Si ustedes se están dando cuenta, ¿verdad? Antes de la pandemia, habían personas de que consumían consumían valores mayores a 50 dólares, por ejemplo. Entonces, más adelante, ¿verdad?
ustedes se están dando cuenta de que esas personas dejaron de consumir y ahora optaron por un mayor consumo entre 20 a 35. ¿Esto qué me trata de decir? Que la percepción, que el ingreso, este valor I que corresponde al consumo de las personas durante la demanda, ha disminuido. Si nosotros recordamos la restricción presupuestaria, precio de X por X más precio de Y por Y igual al ingreso, ¿verdad? Esta cantidad de ingreso, este valor I, ¿verdad? Ha disminuido. Entonces, en base a ese cálculo, en base a esa estimación, yo podría decir de que la percepción de que el valor adquisitivo que han tenido las personas, ¿verdad? Ha disminuido. ¿Ok? Y dentro del caso de la investigación de mercados, ¿qué es lo que debería colocar? Primero, y sería bueno que ustedes lo tengan a consideración, ¿verdad? Ingresos y precios, ¿verdad? Del sector antes de la pandemia. Esto sería bueno que ustedes pongan en su investigación, que lleguen a preguntar a las personas. Luego de eso, el ingreso y los precios actuales durante la pandemia, ¿verdad? Y cómo esto afecta el consumo. ¿Okay? Esta afectación al consumo corresponde plenamente, ¿verdad?, a los efectos totales, sustitución y renta. Es decir, ustedes van a hacer una parte aplicativa de lo que ustedes han comprendido y analizado durante la segunda unidad. Entonces, con esto yo puedo decir, por ejemplo, si aquí, considerando, si yo aplico y yo mantengo, por ejemplo, si el precio aumentó de este servicio, por ejemplo, aquí puedo ver, ¿verdad? Esta segmentación de cada una de las cantidades que consumen las personas. Ok. Ah, no. Ese de ahí y el de acá. Perfecto. Entonces, puedo considerar este de aquí, ¿verdad? Que este es el de acá. Este es el gráfico de acá. Y ustedes ven los valores. Y considero el de aquí. Entonces, por ejemplo, yo pienso, entre 20 a 35 personas, ¿verdad? Anteriormente, habían 6 personas que definían dentro de ese mercado. ¿Ok? Y actualmente, ahora hay 8. Entonces, una afectación en el ingreso puede generar una afectación en la cantidad demandada. Y con eso yo podría a lo mejor esquematizar de que a lo mejor este producto del sector de comunicaciones, el Internet, por así decirlo, productos como el Internet fijo, como el Internet móvil, pueden ser bienes inferiores o pueden ser bienes, bienes inferiores o bienes normales, dependiendo del caso de cómo me estén dando los resultados. ¿Okay? O por ejemplo, de que yo tengo el Internet fijo y el Internet móvil. De que antes de la pandemia habían 5 personas que usaban Internet móvil y 5 personas que usaban Internet fijo. Si ahora, durante la pandemia, ahora hay 7 personas o hay más personas que usan Internet fijo que Internet móvil, entonces yo consideraría a ambos como bienes sustitutos. Obviamente, teóricamente hablando, son sustitutos, pero yo ya tendría una base estadística como para poder afirmar eso. ¿Ok? O si llegase a existir una variación en los precios de los bienes móviles, por ejemplo. Entonces, ese sería un buen análisis que nosotros tengamos a considerar. ¿Ok? Entonces, eso sería más que todo la parte de aquí. ¿Alguna duda? No, ninguna duda.
Una pregunta, ¿y este esquema que tú nos muestras, o sea, tú nos sugieres seguirlo para cualquiera de los sectores que, o sea, que de los que se va a analizar? De hecho, sí, pero obviamente como es una recomendación, ustedes tienen la opción de poder usarlo o no. Yo lo podría, yo lo coloco de esa forma. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, ¿verdad? Con la información secundaria, los datos macroeconómicos del sector, eh, cierta información que yo ya obtuve, ¿verdad? Que obtuve de ciertos papers o cosas por el estilo. Entonces, de aquí yo podría obtener la evolución que ha tenido ese sector, ¿verdad? Pero con respecto a la demanda. Y sería muy bueno, más que todo, porque si nosotros ya tenemos toda esa información, podemos empezar a predecir qué es lo que va a ocurrir más adelante. Ya, en uno de los puntos hablaba sobre buscar empresas del sector. En ¿Sí? mi caso, yo voy a trabajar en el sector hotelero. O ¿Ya? sea, eh, mm, o sea, ahí que utilizo, o sea, busco hoteles de los más, ¿qué tipo de hoteles con los cuales me dio? Porque igual yo esa pregunta sí le hicimos al profesor. Profesor, nos basamos en solo Guayaquil o a nivel general. Y bueno, él nos dio la opción de que si queríamos hacerlo solo Guayaquil, se puede. Sí. Ya, si lo hago solo apuntando a la ciudad de Guayaquil, ¿qué tipo de hoteles o sea, tomo en cuenta? Porque tú sabes que hay hoteles 5 estrellas, 4 estrellas, 3 estrellas, bueno, ya, no sé si es que hay 5 estrellas aquí, pero bueno, no sé el Hotel Oro Verde qué tipo de categoría tiene, o es que cojo en diferentes categorías o solo me voy a una. Ok. No sé si me hice entender. No, sí, sí. Ok, Sabes, en esta parte de aquí sería bueno que tú lo delimites no solo en Guayaquil, sino en toda la región costa. ¿Sí? ya, ok, ¿Por qué te digo? Porque dentro de la investigación que tú vayas a realizar, las encuestas que tú vayas a realizar, tienes que encontrar a personas que en algún momento hayan entrado o hayan estado en un hotel, como en tu caso, en el sector hotelero, que hayan usado el servicio de hotel. ¿Ok? Y como que allá en el sector de Guayaquil, alguien que es de Guayaquil y que use un hotel en Guayaquil, como que es muy poco probable que ocurra. ¿Sí? perdón que te interrumpa, pero ¿a eso te refieres antes o después de la pandemia? Antes, durante y después. Ah, ok, pero durante la pandemia, o sea, es que hay un caso, bueno, bueno, ya, si tú me dices de la cosa, porque igual aquí en Guayaquil se hubieron hoteles que, bueno, no sé si hoteles, pero conozco uno en particular que sí acogió personas para que realicen, o sea, hagan su aislamiento en el hotel, Claro, personas que venían del extranjero, obviamente. claro. Pero bueno, no han de ser todos, solo conozco uno en particular, no sé cuál otro hotel habrá hecho eso durante Hay el una tiempo. lista, tienes que buscar en internet, de, hay una lista de los hoteles que estaban disponibles para las personas que venían del extranjero. Ah, ya lo voy a buscar. Gracias, Evelyn. Ok. Un ratito. Ya van a ser la una. ¿Ya? Ok, muy bien. En el caso tuyo, solo voy a tomarlo como un ejemplo. Primero es buscar información secundaria. En este caso son los documentos, por ejemplo, como te estaba diciendo, esta parte de aquí, cuáles son las listas de hoteles que han acogido a personas de otros países. O en el caso, eso sería durante la pandemia. ¿Ok? En el caso de antes de la pandemia, tú buscarías cuál sería la ocupación hotelera durante todo el sector por ejemplo, la ocupación hotelera en Guayaquil. Si no puedes encontrar en Guayaquil, puedes encontrar en algún otro sector, por ejemplo, en playas, en Salinas, en Manabí, en Esmeraldas. O sea, en la amplitud de que te estoy diciendo para que te enfoques en la parte de toda la sección costa, es para que tú tengas esa capacidad y esa libertad de poder tener mayor información. Porque mientras más información tengas, con mayor exactitud, tú puedes acertar al cambio que ha tenido la curva de demanda.
que corresponde a esta parte de aquí. ¿Sí? Ya, sí te entiendo. Ok, gracias. Perfecto. Para los otros grupos, ¿verdad? Recomendaría que sí podrían limitarlo para el sector de Guayaquil cuando se corresponda a productos que sean de consumo masivo. Por ejemplo, el sector de comunicaciones como Internet, Internet fijo, Internet móvil. El caso de los productos de consumo masivo. Estas apps de delivery sería muy bueno de que lo hagan solo solo en el sector de Guayaquil o en un sector que sea, digamos, no solo Guayaquil, o si tienen el caso de que ustedes puedan realizarlo en una ciudad definida, por ejemplo, Manta, Quito, si ustedes tienen la capacidad para poder realizar esas encuestas, perfecto. ¿Okay? Entonces, en ese caso sí les recomendaría que hagan ese proceso. Cuando es de farmacia, cuando es de esta parte de medicina y salud, también podrían hacer eso de ahí. ¿Okay? Más que todo en eso. Entonces, no tiene ningún problema, todo está claro para eso de ahí. Una duda. ¿Sí? Si mi sector es restaurantes y bares, me enfoco específicamente en las ciudades, yo que sé, más pobladas o Como no te escuché bien. Yo tengo una duda, no sé si que me escuchan. Sí, a ti sí te escucho. Ah, ya. Cuando son los servicios de streaming, las redes sociales se las pueden considerar o no. Mm, Tú dices redes sociales como parte de streaming. Sí, Ya. Es por eso que desde un comienzo yo les había dicho, delimiten su mercado. ¿Ok? En la parte de mercado, ustedes van a definir, por ejemplo, streaming para qué. Primero, para entretenimiento. Por ejemplo, por el otro lado, streaming en el caso de trabajo eh, y cosas por el estilo. Porque en la parte de entretenimiento tú puedes decir, ya, Facebook, Netflix, estas partes de Amazon Prime, Disney+, cosas por el estilo. Redes sociales que puedan transmitir. ¿Okay? Y por el lado del trabajo puede ser Zoom, puede ser Teams, puede ser esta parte de Cisco. Pero ahí tú no podrías encontrar tanta información secundaria enfocado al mercado. O sea, dentro del mercado ecuatoriano, dentro de Ecuador, no podrías encontrar tanta información que pueda delimitar como, ya, perfecto. Antes de la pandemia, habían más de 50.000 personas que consumían y que compraban Netflix. o sea, yo encontré información, pero estaba en las redes sociales y solo había Netflix nada más. Porque era antes de la pandemia, Ya, aquí en el Ecuador. pero Entonces me ¿qué puedo fuente es enfocar esa? solo en el lado del entretenimiento. Puedes enfocarte en el lado de entretenimiento, sí. En ese caso, ¿verdad? Ahí sí te recomendaría que uses una de estas encuestas para tú enfocarte en las personas, porque ahí tendrías que analizar, ahí tendrías que preguntar cuál fue el consumo de esas personas antes de la pandemia, durante la pandemia, y si quieren mantener, si se quieren mantener consumiendo después de la pandemia. ¿Okay? Y en esos tres aspectos, en esos tres tiempos, considerar si existe una afectación a través de un cambio en los precios, si existe una afectación en el nivel de ingreso, ¿ok? Y, y ahí podríamos definirlo, sí, en esa de Disculpa, ¿y la encuesta de cuántas personas serían? las más que tú puedas. No sé si alguno de ustedes ya haya visto estadísticas descriptivas. No, Disculpa, ¿qué dijiste? No te escuché. que si alguno de ustedes haya visto estadística descriptiva.
Estoy viendo estadística. ¿Ya? ¿Alguien más? Yo no. Muy bien. Ok. Entonces, en ese caso, porque en ese caso recomiendan mínimo 30 encuestas. Pero para que tengan un poco más de seguridad es que entre todos en el grupo puedan alcanzar máximo entre 100 a 150 encuestas. No es difícil. Más que todo porque en los sectores que a ustedes le han puesto, ¿verdad? Esos sectores como que sí son muy, muy demandados. O sea, hay muchas personas que demandan. Inclusive hasta nosotros, como estudiantes, nosotros estamos consumiendo esos productos. Como el caso de Netflix, como el caso de Spotify, como el caso de productos de medicina, productos de consumo masivo, cosas por el estilo. O sea, ahí creo que no sería tan difícil alcanzar las 100 encuestas. Ah, ya, gracias. Listo. Disculpa, y el documento que tú pusiste en antes acerca de los servicios de internet, ¿Ya? ¿puedes compartirlo para ver cómo tiene estructurado ese documento? El documento que está hecho en Word o... Sí, en Word. Ya. Entonces,